Muy buenos días, queridos estudiantes. Tengan cada uno de ustedes la mejor de las mañanas. Espero que se la estén pasando muy bien en este tiempo de cuarentena y cumpliendo con sus responsabilidades tanto en su casa como también en el colegio. El día de hoy les tengo preparado un pequeño tema que es muy importante que ustedes lo puedan ver. Ya habíamos visto anteriormente lo que es movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado y caída libre. El día de hoy vamos a ver el tiro semiparabólico y el tiro parabólico. Solo necesito que me confirmen si pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo, que puedan mover la cabecita o poner una manita. ¿No pueden ver la pantalla de ese tiro parabólico y semiparabólico? Ahí estamos. Bien, bien, señor, se puede observar. Ok, muchas gracias. Muy bien, chicos. Como ustedes sabrán, hay movimientos que se hacen en una sola dimensión, como era el movimiento rectilíneo uniforme, que se hacía en horizontal, y el tiro vertical o la caída libre, que se hacía en el eje vertical. Pero hay un movimiento que conlleva estas dos dimensiones, que sería el tiro parabólico, ¿de acuerdo? Acá podemos observar unas imágenes donde tenemos acá un arquero encima de la torre de Pisa. Si ven el movimiento de la flechita, va en curva. A eso se le llama, perdón, parábola, ¿de acuerdo? Acá también tenemos un bombero. El bombero está con su manguerita rociando agua y la trayectoria del agua también es curva. Y acá tenemos lo que es una bomba, ¿verdad? Que hace un movimiento parabólico. Hasta para los juegos tenemos lo que es el tiro parabólico, ¿verdad? Para los que han jugado Pokémon Go, también para atrapar un Pokémon se utiliza también lo que es el tiro parabólico. Y ahorita lo vamos a entender un poquito más a fondo, ¿de acuerdo? Vamos a ver unos conceptos previos antes de entrar ya a la práctica, para que podamos entender cómo es que funciona este movimiento. Por ejemplo, el lanzamiento inclinado ocurre cuando la velocidad inicial, por ejemplo, o la rapidez de salida forman ángulo agudo. Anteriormente no habíamos visto ángulos en los movimientos de MRU y caída libre, ni siquiera en tiro vertical o en el movimiento variado. Ahora sí vamos a ver ángulos y aquí vamos a aplicar los conocimientos que habíamos adquirido antes de trigonometría y de vectores. También es la combinación de dos movimientos que ocurren de forma simultánea. Tenemos un movimiento horizontal y un movimiento vertical. Y también es el resultado de una combinación parabólica, ¿de acuerdo? Esa curva que ustedes ven aquí en la imagen, de aquí para acá, esa curva se llama parábola. Es por eso que el movimiento se llama movimiento parabólico o tiro parabólico, ¿de acuerdo? Tenemos el movimiento vertical, que puede ser ya sea hacia arriba o hacia abajo, y tenemos el movimiento horizontal, que ya puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿de acuerdo? También tenemos lo que es el movimiento horizontal, no actúa ninguna aceleración, que vaya aumentando o disminuyendo la velocidad que lleva el objeto. Quiere decir que en el movimiento horizontal se maneja un movimiento rectilíneo uniforme. A esto nos referimos que la velocidad en el eje X va a ser constante. Cuando el objeto es lanzado desde un punto y cae en otro punto, su velocidad en X es la misma en todo su recorrido. La que varía es la velocidad en Y. Ahora, tenemos el movimiento vertical que sucede en dos etapas. La primera etapa es el ascenso, cuando el objeto sube y llega a una altura máxima. ¿Se recuerdan que en tiro vertical lanzábamos un objeto verticalmente hacia arriba, llegaba a una altura en un momento donde su velocidad llegaba a cero y luego volvía a caer? Aquí vamos a ver lo mismo.
llega a su altura máxima y luego empieza a caer nuevamente. Y luego está el descenso, que el descenso es una caída libre, ¿de acuerdo? Vamos acá a la imagen que tenemos en la parte derecha de nuestra presentación. Y tenemos acá lo que es la velocidad. Y ahora nuestra velocidad va a ser un vector. Por lo tanto, va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. ¿Por qué? Porque ya tiene un ángulo de inclinación. Vamos a tener una velocidad en el eje X y vamos a tener una velocidad en el eje Y. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver unos ejemplos para que vayamos comprendiendo un poquito mejor. Nota, si el móvil, sale y llega al mismo nivel, el tiempo de vuelo, que lo vamos a representar con una T sub V, es 2 veces el tiempo máximo o el tiempo de subida. ¿De acuerdo? El tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo en el que sube el objeto. El tiempo que tarda en subir el objeto es el mismo tiempo que tarda en bajar, siempre y cuando el objeto caiga al mismo nivel de donde fue lanzado, así como acá en la imagen. Si el objeto cae un poco más abajo o un poco más arriba de donde fue lanzado, ahí ya se utilizan dos tiempos diferentes. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es hallar cada uno de esos tiempos y luego sumarlos para hallar el tiempo de vuelo. Vamos a ver qué tenemos en las representaciones horizontales. En la horizontal tenemos la velocidad inicial en X. Esta es la velocidad que se mantiene a lo largo de toda su trayectoria. Esta es constante, esa no va a variar. ¿De acuerdo? La única que varía, se recuerda, es la velocidad en Y. Luego tenemos el alcance, y el alcance es la distancia horizontal máxima lograda por el móvil. También se mide desde la horizontal que contiene el punto de salida, como lo vemos acá. La primera vertical marca, digamos, el punto de partida, hasta la vertical que contiene el punto de llegada, hasta acá, ¿de acuerdo? Entonces, desde donde fue lanzado hasta donde cayó. Ese sería nuestro alcance, y el alcance es en el eje X. Verticalmente vamos a tener una velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en Y es una componente o es un vector, ¿de acuerdo? Y en el lanzamiento, su velocidad, por ejemplo, en el lanzamiento de horizontal, cuando es el tiro semiparabólico, porque recuerden que, por ejemplo, ya habíamos visto el arquero que estaba sobre la torre de Pisa, solo hacía media parábola. Ese es el lanzamiento horizontal. Y cuando tenemos la parábola completa, es el tiro parabólico completo o lanzamiento parabólico, ¿de acuerdo? En el tiro semiparabólico o lanzamiento horizontal, la velocidad en Y es 0. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil encontrar nuestros datos. Luego tenemos nuestra altura máxima, que es la distancia desde el suelo hasta el punto más alto que llega a nuestro objeto o nuestra partícula, ¿de acuerdo? Estos conceptos los tenemos que entender bien. ¿Por qué? Porque nos van a pedir, encuentra la altura que tiene después de 5 segundos, o después de 2 segundos. Y después me va a pedir la altura máxima. No vayamos a confundir esos dos términos. Luego tenemos acá lo que es nuestro formulario. Ya sabemos que en el tiro semiparabólico, nuestra velocidad inicial en Y es 0. Y la velocidad final en Y sería gravedad por tiempo. La velocidad inicial en X, el desplazamiento o el alcance, que en este caso lo vamos a representar con X, va a ser igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. ¿Cómo vamos a saber cuál es la velocidad inicial en X en el tiro semiparabólico? Por ejemplo, le dicen un objeto es lanzado a 30 metros por segundo desde una altura de 50 metros. Entonces, esa velocidad la vamos a tomar como velocidad inicial en X, ¿de acuerdo? Eso está bien sencillo. Ya vamos a hacer un ejemplo. Luego tenemos la velocidad resultante, que se maneja con lo que es el teorema de Pitágoras. Usted ya sabe, velocidad en X al cuadrado más velocidad final en Y al cuadrado.
Luego se realiza la suma y por último la raíz y ya tenemos nuestra velocidad resultante. Luego tenemos lo que es la altura. ¿De acuerdo? La altura en el tiro semiparabólico la podemos encontrar como gravedad por tiempo al cuadrado y este producto lo vamos a dividir dentro de 2. Luego tenemos también lo que es la velocidad en X, que usted ya sabe que es constante. Entonces la velocidad final en X es igual a la velocidad inicial. Si fue lanzado con una velocidad de 30 metros por segundo, en X va a caer a una velocidad de 30 metros por segundo. Eso va a ser lo mismo en todo el recorrido. La velocidad inicial en X también la podemos encontrar como el desplazamiento dividido dentro del tiempo de vuelo. Esas serían nuestras fórmulas para el tiro semiparabólico. No sé, hasta el momento, ¿tienen alguna duda o pregunta? Si tiene alguna duda o pregunta, puede levantar la manito. Si no, podemos seguir con lo del formulario. ¿No hay dudas ni preguntas? Muy bien. Pasamos entonces a lo siguiente. Este es el formulario del tiro parabólico. Se recuerda que en los vectores utilizábamos las funciones trigonométricas o trigonometría para poder hallar cada una de las componentes de nuestro vector. Aquí vamos a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Acá tenemos velocidad inicial en X. Va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Luego tenemos velocidad inicial en Y, que es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Tenemos nuevamente lo que es la velocidad final en Y, que es igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. Tenemos el tiempo en que sube el objeto, aquí está la fórmula del alcance, que es X, que es la misma fórmula que utilizamos en el tiro semiparabólico. El tiempo de vuelo, que es 2 veces el tiempo en que sube un objeto. La altura, que es la velocidad inicial en Y por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Alcance, nuevamente, el tiempo en el que sube el objeto, velocidad final en X es igual a la velocidad inicial en X. Y por último, la altura máxima, que esta fórmula ya no la trae el formulario del libro, pero yo se las puse acá para que se les pueda facilitar mucho más el trabajo. Usted recuerde que la velocidad cuando llega a su altura máxima es 0, ¿de acuerdo? Entonces, eso no se le va a olvidar. También recuerde que cuando un objeto va subiendo, su gravedad va a ser negativa porque va a ir disminuyendo su aceleración o su velocidad, perdón, su velocidad. Y cuando el objeto va en caída, va a ir con gravedad positiva porque va a ir aumentando su velocidad, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Desde lo alto de un edificio de 80 metros de altura, es lanzada horizontalmente una esfera con una velocidad inicial de 60 metros por segundo. Y me postulan 4 incisos. Primero me dice que qué tiempo tarda la esfera en tocar la calle. El segundo, cuál es la distancia del pie del edificio a donde cae la esfera. 3, o inciso C, perdón, encontrar la componente horizontal y vertical de la velocidad al tocar la esfera al piso. Inciso D, calcular la velocidad resultante al tocar el piso. Entonces, acá tenemos una recopilación de nuestros datos. Aquí tenemos ya la solución. Y los datos los tenemos aquí en la parte izquierda. Me dan la velocidad inicial en X. Recuerde que como es un tiro semiparabólico, o sea, fue lanzado desde una altura, solo va a haber media parábola. La velocidad inicial en X es 60 metros por segundo. La altura, que la vamos a representar con la letra Y del eje Y, es de 80 metros. La gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. En este caso yo la tomé
positiva porque va en caída libre, o en este caso en caída, y me piden en el inciso A el tiempo, en el inciso B el alcance, que es X, en el inciso C las componentes de la velocidad, o sea, velocidad en X y velocidad en Y al final, y por último la velocidad resultante, ¿de acuerdo? Nos vamos entonces al inciso A y nos piden el tiempo. ¿Qué fórmula puedo utilizar? Si solo tengo mi velocidad inicial en X, pero para hallar el tiempo, en X necesito el alcance y yo no cuento con el alcance. Entonces utilizo la siguiente fórmula. ¿Por qué? Porque yo conozco la altura y conozco la gravedad, entonces ya solo me falta despejar para el tiempo. Y aquí les despejé de una vez la fórmula. Tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura dividido la gravedad. Aquí he hecho la sustitución de datos, que es 2 por la altura, que son 80 metros, y lo dividimos dentro de 9.8. Si usted gusta para verificar los resultados, puede ir haciéndolo en su calculadora para que usted vaya viendo que sí es el resultado. Yo ya lo he hecho y el resultado sería 4.04 segundos. Inciso B. Me piden el alcance del objeto, o sea, desde la punta del edificio hasta donde cayó. Y acá tenemos que el alcance, como yo ya tengo el tiempo, ahora ya puedo hallar el alcance, que es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a multiplicar mi velocidad inicial, que es 60, por 4.04, y el alcance sería 242.4 metros. Quiere decir que desde donde fue lanzado, desde la base del edificio de donde fue lanzado hasta donde cayó el objeto, existe una distancia de 242.4 metros. ¿De acuerdo? Aquí lo que estamos, no estamos tomando en cuenta la fricción del aire, porque eso también puede afectar en el movimiento y puede ya sea retardar o acelerar lo que es la caída de un objeto. Em, hasta el momento, ¿tenemos dudas o preguntas? ¿No? Muy bien, sigamos entonces. Vamos con el inciso C. Y ahí me piden las componentes de la velocidad, ¿de acuerdo? Pero ya sabemos que ya conocemos la velocidad en X porque es la misma en todo el recorrido. Entonces mi velocidad en X es igual a la velocidad inicial en X, que es igual a 60 metros por segundo. Esa ya la tengo. ¿Qué me falta? La velocidad final en Y. Entonces, esta la voy a encontrar de la siguiente manera. Como la velocidad inicial en Y, en el tiro semiparabólico, es 0, esto se anula y ya solo me queda gravedad por tiempo. Entonces, la velocidad final en Y es igual a 9.8, que es la gravedad, y recuerde que como va en caída libre es positiva, multiplicada por el tiempo. ¿Cuál era el tiempo? 4.04. Multiplicamos estas dos cantidades y nuestra velocidad final en Y es 39.59 metros por segundo. Ya tenemos entonces las dos componentes de la velocidad. Y por último, me piden hallar lo que es la velocidad resultante. Es la raíz cuadrada de lo siguiente. Velocidad en X al cuadrado. ¿Cuál es mi velocidad en X? Ya la tenemos acá, 60 metros por segundo. Y luego tenemos velocidad final en Y al cuadrado, que serían 39.59 al cuadrado. Si usted gusta, puede realizar el cálculo en su aparatito o en la calculadora. Y el resultado final, yo acá me obvié algunos pasos porque ustedes eso ya lo dominan. Y el resultado final es 71.88 metros por segundo. Esa sería entonces mi velocidad resultante. Está bien sencillito. Acá no utilizamos funciones trigonométricas porque no tenemos un ángulo. Es mucho más fácil hallar, digamos, las distancias, el alcance o la altura cuando el objeto va en caída. Ahora, ¿tenemos dudas o preguntas con este ejemplo? No, muy bien.
Pasemos entonces a nuestro siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo de tiro parabólico, ¿de acuerdo? Dice, se efectúa un disparo en un ángulo de elevación de 60 grados y la bala, perdón, sale con una rapidez, en este caso sería la velocidad de 200 metros por segundo. Hay que calcular, inciso A, el alcance, inciso B, la altura máxima que alcanza la bala, y luego, inciso C, el tiempo de vuelo, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos nuestros datos. Es muy importante que usted recopile todos sus datos para ver qué fórmula puede utilizar, qué tiene que hallar, cómo lo va a hallar. Entonces, acá tenemos los datos y me dan solo dos. Bueno, en realidad nos dan tres, incluyendo la gravedad. Nos dan el ángulo, que son 60 grados, nos dan la velocidad inicial, que son 200 metros por segundo, y la gravedad, que son 9.8. En este caso yo no la escribí porque en algunos momentos la vamos a utilizar positiva y otras negativa, ¿de acuerdo? En el inciso A me piden la X, o sea, el alcance, inciso B, la altura máxima, y luego en el inciso C, el tiempo de vuelo, ¿de acuerdo? Pasemos entonces a la parte práctica. Solución. Lo primero que tenemos que hallar en el tiro parabólico son las componentes de la velocidad. Y como ya tenemos las fórmulas, aquí se las volví a poner nuevamente. La velocidad en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Por lo tanto, acá tengo 200 metros por segundo, que es la velocidad inicial, por el coseno del ángulo, que eran 60 grados. Y en este caso, nuestra velocidad inicial en X son 100 metros por segundo. Usted lo puede hacer en su calculadora. Recuerde cómo ingresar los datos. 200 coseno y luego ponemos 60, le damos igual y me sale 100. Luego tenemos la velocidad inicial en Y, que ahora vamos a multiplicar por el seno. Entonces sería 200 metros por segundo por el seno de 60 grados. Y el resultado es 173.2 metros por segundo. Ya tenemos nuestras componentes. ¿Para qué nos van a servir estas componentes? Para hallar el resto de datos, porque recuerde que en el tiro parabólico todos los datos llevan velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. Entonces tenemos que hallar estos datos de primero. Luego me piden el alcance. Tenemos que hallar primero el tiempo en el que sube un objeto para poder encontrar el tiempo de vuelo y por último el alcance. ¿Por qué el tiempo en el que llega a su altura máxima? Porque es mucho más fácil encontrar el tiempo en el que sube porque su velocidad en Y es igual a 0. Entonces va a ser mucho más fácil. Pongan mucha atención. El tiempo en el que sube un objeto es igual a la velocidad inicial en Y dividido la gravedad. ¿De acuerdo? Esto es bien sencillo. Ya conocemos la velocidad inicial en Y, que es 173.2 metros por segundo, y lo vamos a dividir dentro de la gravedad, que sería 9.8 metros por segundo al cuadrado. Metros se cancelan con metros, segundos se eliminan al cuadrado y me quedan solo segundos. Y el resultado o el tiempo en el que sube el objeto es 17.67 segundos. Luego tenemos que encontrar el tiempo de vuelo. Se recuerda que el tiempo de vuelo, en este caso la bala tuvo que haber caído a la misma altura, entonces el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo en el que sube un objeto. Jóvenes, si alguien está curioseando ahí en la pantalla, por favor les suplico que no pueda interferir con el proceso. Sigamos entonces. Tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo en el que sube el objeto. Recuerde cuál es el tiempo en el que sube el objeto. 17.67 segundos. Multiplicado por 2, entonces el tiempo de vuelo es 35.34 segundos. Luego, ya tengo el tiempo de vuelo, ya puedo hallar el alcance. Tenemos la velocidad inicial en X y conocemos el tiempo de vuelo, entonces hallamos el alcance. 100 metros por segundo multiplicado por 35.34. Y nuestro alcance es 3.534.
¿De acuerdo? Ya conozco el alcance, ya hallé, perdón, el tiempo de vuelo. Ahora solo me falta hallar la altura máxima. Y tenemos acá la fórmula para poder hallar la altura máxima. Y es igual a velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Conozco todos esos datos? Sí. Hago nuevamente la sustitución de datos en la fórmula y tengo velocidad inicial en y 173.2. El tiempo 17.67. Multiplicamos estas dos cantidades y me da un resultado de 3060.44 metros. Hacemos el procedimiento del otro lado. 17.67 al cuadrado, estos son segundos, luego multiplicamos por 9.8 y lo multiplicamos por un medio. Y me queda un resultado de 1529.92. ¿De acuerdo? Hacemos la diferencia de estas dos cantidades entonces y la altura máxima es igual entonces a 1530.52 metros. Estos serían entonces todos los datos para la resolución de nuestro problema. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Muy bien, jóvenes. Les suplico a la persona que haya rayado la pantalla que por favor lo borre. Vamos a ver un último ejemplo antes de pasar a la parte práctica, antes de que ustedes realicen el siguiente ejercicio. Se patea una pelota saliendo del pie con un ángulo de elevación de 45 grados y tiene una velocidad inicial de 40 metros por segundo. Y aquí solo nos preguntan dos cosas. ¿A qué altura del suelo se encuentra un segundo a un segundo de partida? Y luego el inciso B, ¿cuál es su velocidad resultante a los 2 segundos? ¿Qué datos tenemos? Tenemos la velocidad inicial, 40 metros por segundo. Tenemos el ángulo, que es de 45 grados, y me piden la altura después de un segundo. Y luego la velocidad resultante después de 2 segundos. Vamos entonces a la parte a la parte práctica, a la solución. Acá yo les puse una pequeña gráfica para que ustedes entiendan cómo colocar los datos. Aquí tengo la velocidad inicial, el ángulo, el tiempo o la altura después de un segundo y luego la velocidad resultante después de 2 segundos. Aquí tenemos nuestra solución. Lo primero que tenemos que hacer, ya sabemos, es encontrar las componentes de la velocidad. Velocidad en X es igual a la velocidad inicial, en este caso es 40 por el coseno del ángulo, que es 45. Entonces la velocidad inicial en X es igual a 28.28 metros por segundo. Y la velocidad en Y, que es 40 por el seno de 45, es el mismo resultado, 28.28 metros sobre segundo. Me piden de primero que tengo que hallar de primero la altura después de un segundo. Entonces, ¿conozco los datos? Sí. ¿Conozco la velocidad inicial en Y? Claro que sí, la acabo de encontrar. También el tiempo, que es un segundo. Entonces, sustituyo mis datos. Velocidad inicial en Y, 28.28. Tiempo, un segundo. Más un medio, ¿de acuerdo? De la gravedad. En este caso, como el objeto va subiendo, la gravedad la vamos a tomar como negativa, porque recuerde que va a ir disminuyendo su velocidad. En este caso sería menos 9.8. Y el tiempo al cuadrado, que sería un segundo elevado al cuadrado. Hacemos nuestros cálculos, multiplicamos 28.28 por 1 y me da lo mismo. Y luego 1 al cuadrado me da 1, por 9.8 me da lo mismo, y lo dividimos dentro de 2 y me queda 4.9, ¿de acuerdo? Como acá tenemos la gravedad negativa, entonces va a ser una diferencia. Hacemos nuestra diferencia y la altura después de un segundo es de 23.38 metros. Ya encontramos el inciso A.
¿Qué me piden después? Hallar nuestra velocidad resultante. ¿Cuál es la velocidad en X? 28.28. Recuerde que es constante, es la misma en todo el recorrido. Y luego tenemos que hallar la velocidad en Y, que es igual a la velocidad final en Y, perdón. Velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Entonces, sustituimos nuestros datos, 28.28 más, multiplicamos acá gravedad, menos 9.8 por 2. Hacemos nuestros cálculos y la diferencia, y el resultado de la velocidad final en Y es de 8.68 metros por segundo. ¿De acuerdo? Esto está bien sencillo. Ya tenemos nuestras dos componentes, ahora ya podemos hallar la velocidad resultante. Y la velocidad resultante es igual a velocidad en X al cuadrado, 28.28 al cuadrado, más velocidad final en Y al cuadrado, 8.68 metros por segundo al cuadrado. Elevamos estas dos cantidades al cuadrado, las sumamos y el resultado sería 875.1 metros cuadrados por segundos cuadrados. Vamos a sacarle raíz a ese resultado y el resultado sería 29.58 metros sobre segundo. ¿Qué es eso? Nuestra velocidad resultante. Esa velocidad lleva después de 2 segundos que transcurre su movimiento. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas? Sergio, está levantando la mano. Yo no entendí muy bien, señor. Ok, volveré a repetir nuevamente. El problema me dice que hay una pelota que al ser pateada sale con un ángulo de elevación de 45 grados y con una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo. Y me piden y me postulan dos preguntas. La primera es, ¿a qué altura se encuentra del suelo a un segundo de partir? O sea que yo tengo que encontrar a qué altura está la pelota después de un segundo de haber sido pateada. Inciso B, ¿cuál es su velocidad resultante a los 2 segundos? Me piden, por ejemplo, después de 2 segundos tendría que llevar una velocidad diferente, porque recuerde que influye mucho lo que es la gravedad. La velocidad en X no va a cambiar, pero la velocidad en Y sí. Por lo tanto, la velocidad resultante a los 2 segundos ya no va a ser 40 metros por segundo. Eso es lo que me piden. Entonces, ¿qué hago? Recopilar todos los datos. Velocidad inicial es igual a 40 metros sobre segundo. Luego tenemos el ángulo, que es de 45 grados. Son los datos que me da el problema. Y aquí tengo las variables que me piden. La altura después de un segundo y la velocidad resultante después de 2 segundos. Pasamos a la solución. Recuerde que lo primero que tenemos que hallar en el movimiento parabólico es las componentes de la velocidad. A mí me dan una velocidad inicial en X, pero esa velocidad inicial en X es un vector. Tiene una componente, perdón, esa velocidad inicial es un vector. Tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Eso es lo que vamos a hallar, así como lo hacíamos con los vectores. ¿Qué vamos a hacer entonces? Multiplicamos 40, que es la velocidad, por el coseno de 45 y me da la componente en X. 40 por el seno de 45 y me da la componente en Y. Y ya tenemos nuestras dos componentes. ¿Qué hacemos después? Tengo que hallar la altura después de un segundo. Recuerde que a mí me pedían la altura después de un segundo de haber sido pateada la pelota. Y ya conozco todos los datos. ¿Qué hago entonces? Sustituir cada uno de estos datos en nuestra fórmula. Utilizo la siguiente fórmula. Y es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces Y es igual a 28.28 metros sobre segundo por 1. Recuerde que estoy hallando la altura después de un segundo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y nuestra gravedad es 9.8.
¿Por qué es negativa? Porque recuerde que el objeto va subiendo, entonces va a ir disminuyendo su velocidad debido a la aceleración, que en este caso es la gravedad, que lo atrae hacia el centro de la Tierra. Y por el tiempo al cuadrado. Multiplicamos entonces 28.28 por 1 y me da 28.28. 1 al cuadrado me da 1, por 9.8 me da lo mismo y lo multiplico por un medio, ¿de acuerdo? Y me da 4.9. Recuerde que por la ley matemática de signos, esto me va a quedar negativo, ¿de acuerdo? Entonces es una diferencia. Resto 28.28 de 4.9 y y es igual a 23.38, ¿de acuerdo? Entonces la altura después de un segundo serían 23.38 metros, ¿de acuerdo? Y por último me piden la velocidad resultante a los 2 segundos después de su lanzamiento. ¿Qué tengo que hacer para poder hallar la velocidad resultante? Recuerde que para la velocidad resultante yo necesito la velocidad en X y la velocidad final en Y. Ya tengo la velocidad en X, que esa es constante en todo el movimiento, es 28.28. Y la velocidad en Y la tengo que hallar, ¿de acuerdo? Entonces, la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. Y aquí hemos sustituido los datos. Velocidad final en Y es igual a 28.28 metros sobre segundo, más la gravedad por el tiempo, que sería menos 9.8 por 2. Realizamos todos estos cálculos por jerarquía de operaciones. Usted sabe que primero realizamos multiplicación y de último suma y resta. Entonces realizamos estos procesos y el resultado de la velocidad final en Y es 8.68 metros sobre segundo. Ahora sí ya puedo hallar la velocidad resultante, ¿de acuerdo? Ya conozco mis dos velocidades. 28.28 metros sobre segundo al cuadrado, que es la velocidad en X, y después la velocidad en Y, que sería 8.68 metros sobre segundo, y también lo elevamos al cuadrado. Elevamos al cuadrado a las dos cantidades, sumamos, y luego el resultado sería 875.1 metros cuadrados, segundos cuadrados. Saco raíz y mi velocidad resultante a los 2 segundos es 29.58 metros sobre segundo, lo cual tiene lógica. ¿Por qué? Porque como el objeto va subiendo, va a ir disminuyendo su velocidad. Su velocidad inicial era 40 metros sobre segundo y ahora ya lleva 29.58. ¿De acuerdo? No sé si resuelvo su duda, Sergio. Sí, señor, ahora sí entendí. Muy bien. Pasemos entonces a un ejercicio que ustedes van a hacer. Y dice de la siguiente manera: un proyectil es lanzado con una velocidad inicial de 196 metros sobre segundo y un ángulo de elevación de 30 grados. No tomando en cuenta la resistencia del aire, ¿cuál es la velocidad, cuál es el desplazamiento máximo vertical? En este caso nos piden la altura máxima. ¿Y qué tiempo emplea el proyectil en este desplazamiento? O sea, el tiempo en el que sube hasta su altura máxima. ¿Cuál es el alcance horizontal del disparo? ¿Y cuál es la velocidad del proyectil al cabo de 5 segundos? ¿De acuerdo? Entonces, manos a la obra. Hagamos el ejercicio acá de una vez. ¿De acuerdo? ¿Qué datos tengo? Chicos, ¿qué datos tengo en el problema? La velocidad inicial, Muy bien, la velocidad inicial, que es igual a 196 metros sobre segundo. ¿Qué otro dato tengo? El ángulo. Muy bien, ángulo, que es igual a 30 grados. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál era el primer paso? buscar la fórmula.
buscar la fórmula. En este caso, en el tiro parabólico, siempre vamos a buscar las componentes. Recuerde, componentes de la velocidad, o sea, velocidad en X y velocidad en Y. ¿Cuáles eran las fórmulas? ¿Cuál era la fórmula de la velocidad en X? Velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿de acuerdo? Y la velocidad en Y, que era igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. En este caso yo lo representé con 0 para no perder mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles serían mis componentes? ¿Cuál sería la velocidad en X? Realicemos el cálculo en nuestras calculadoras. ¿Y cuál sería la componente en X o velocidad en X? Señor, creo que sale 30.23. ¿Cómo realizó el procedimiento? Pues le puse 196, que era la Ujú, velocidad inicial, ajá, el coseno, y 30, ajá. que era el ángulo que teníamos. Me verifique si su calculadora arriba tiene la letra D. No, tiene una R. Bueno, hay que cambiarlo entonces a la letra D. Vaya. Señor, a mí me dio 169.74. Correcto, 169.74 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Ahora hallemos la velocidad en Y. ¿Cuál sería entonces la componente en Y? ¿98, señor? No. Así es, 98 metros sobre segundo. Muy bien. Ahora, ¿qué me piden de primero? La altura máxima, ¿de acuerdo? Entonces, como en la altura máxima su velocidad final es 0, entonces yo voy a decir, vamos acá a insertar una ecuación, que mi altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial en y al cuadrado a menos velocidad en y. Ay, vamos a ver, acá le vamos a poner 2. Ajá. Velocidad en y al cuadrado. Ahí estamos. Dividido 2 veces la gravedad. Vamos a sustituir nuestros datos entonces. ¿Y cuál sería nuestra altura máxima? Sustituyendo los datos que yo les acabo de poner acá, digamos la velocidad inicial en y dividido 2 veces la gravedad. Sustituyamos nuestros datos entonces. Hágalo usted en su cuadernito o en una hojita que tenga ahí, o lo puede hacer directamente en su calculadora si ya conocemos los datos.
Muy bien. Ya tenemos la altura máxima entonces. Señor, creo que es 47.059.6 metros. Es muy grande esa cantidad, Andrés. Lo que hacemos es elevar la velocidad inicial en y, ¿de acuerdo? Y es 98. Ujú. Elevamos 98 al Ajá, cuadrado y me da 9.604. 9.604. Ajá, y eso lo vamos a dividir dentro Ujú. de 2 veces la gravedad. 2 por 9.8. Exacto. ¿Ya vio? Me sale eso. Tendría que salir un resultado de 490 metros, porque si estamos dividiendo una cantidad, tendría que salir una cantidad mucho más pequeña. Entonces ya tenemos nuestra altura máxima, que es 490 metros, ¿de acuerdo? ¿Qué nos piden después? El tiempo que sube el objeto, el tiempo que emplea este proyectil en alcanzar esa Señor, altura máxima. Cuénteme. ¿será que puede volver a repetir lo último que hizo? Porque a mí también me sale 47.059. Ok, solo necesito verificar. Su calculadora arriba tiene la letra D, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ok. Nuevamente, 98 al cuadrado, le damos igual y me sale 9.604. ¿De acuerdo? No borremos ese resultado y le ponemos el signo de división. Abrimos paréntesis y ponemos 2 por 9.8, cierro el paréntesis y le doy igual. No sé si sí le dio 490. No. Ahorita vamos a ver eso, lo de su calculadora, ¿de acuerdo? A los demás necesito saber si sí les dio ese resultado o tendrían, o les sale lo mismo que sus compañeros. No, sí salió 490. Ok, ahorita vamos a verificar lo de la calculadora de Sender y Andrés. Mientras tanto, sigamos entonces. Vamos a hallar lo que es el tiempo en el que sube el objeto. Y la fórmula que vamos a utilizar es velocidad inicial en y dividido gravedad, ¿de acuerdo? Entonces, solo es una simple división. ¿Cuál es la velocidad inicial en y? Es 98. Y lo vamos a dividir dentro de la gravedad, que sería 9.8. Entonces, el tiempo en el que sube el objeto, ¿cuál sería? Ese sí está bien sencillo. ¿Cuál es el tiempo en el que sube el objeto? Vamos a ver, Juan. Ya tendrá el resultado. ¿Cuál sería el tiempo en el que sube el objeto? Señor, usted como había dicho que antes el tiempo se sacaba con con la posición, creo. Entonces usó otra fórmula. Entonces, para Ajá. usarla en este caso sería la fórmula de la raíz cuadrada de 2y dividido gravedad. No, no sé. ¿Se podría? Vamos a ver si tendría que salir en teoría lo mismo. 2 por la altura, que serían 490, dividido la gravedad, que serían 9.8. Así, sacamos raíz. Sí, tendría que dar lo mismo. Puede utilizar esa fórmula o la que yo le había dado, ¿verdad? La de velocidad inicial en y dividido gravedad. ¿Cuál sería entonces el valor del tiempo en el que sube el objeto?
Vamos a ver, Pablo, ¿cuál sería el tiempo en el que sube el objeto? Em, Eso estoy haciendo. Ah, ok. Señor, mire, una pregunta para calcular la Ok. altura, ¿cómo se tenía que hacer? Es que ya se me olvidó. En este caso yo utilicé la fórmula de altura máxima es igual a velocidad final en y al cuadrado menos velocidad inicial en y al cuadrado. Pero como estamos hallando la altura máxima, en su altura máxima la velocidad final es 0. Entonces ya solo me queda menos velocidad inicial en y al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces lo único que tenemos que hacer es dividir la velocidad inicial en y, pero primero hay que elevarla al cuadrado, ¿verdad? Elevamos 98 al cuadrado y luego dividimos dentro de 2 veces la gravedad. Recuerde que la gravedad es negativa, entonces negativo dentro de negativo me tiene que dar un resultado positivo. Eso de ahí es donde sacamos los 490 metros. Ah, ya. Ujú. Muy bien, chicos, entonces ya tenemos el tiempo en el que sube el objeto. Ok. En este caso, se los voy a dar yo para poder seguir con la próxima pregunta, ¿de acuerdo? Como el tiempo en el que sube el objeto es velocidad final en y menos velocidad inicial en y dividido a la gravedad, recuerde que la velocidad final es 0, entonces me quedaría solo velocidad inicial, que sería 98, dividido dentro de la gravedad, que sería 9.8, y el tiempo en el que sube el objeto es 10 segundos, ¿de acuerdo? Esto está bien sencillo. Luego me piden el alcance horizontal, o sea, hasta dónde cayó este objeto horizontalmente. Y esto está bien sencillo. Se recuerda que el alcance lo podemos hallar multiplicando la velocidad inicial en x por el tiempo de vuelo. ¿Cuál es mi velocidad inicial en x? 169.74 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo de vuelo, en este caso serían 20 segundos. ¿Por qué 20 segundos? Porque el tiempo en el que subió fueron 10 segundos y también bajó en 10 segundos. Entonces el tiempo que se mantuvo en el aire fueron 20 segundos. Entonces el alcance serían 169.74 por 20. Y el resultado es 3.394.48. ¿Coincidimos con nuestros resultados? Muy bien. Por último, nos piden la velocidad del proyectil al cabo de 5 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, esto está bien sencillo y les va a quedar de tarea hallar la velocidad del proyectil a los 5 segundos, ¿de acuerdo? Eso lo pueden mandar en el grupo de WhatsApp que tenemos para las dudas o preguntas del curso de física, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si hasta el momento, con lo que hemos realizado ahorita, tenemos dudas o tenemos preguntas. Sí, yo creo que el tema es muy, bueno, muy complicado porque es la primera vez que para algunos lo estamos viendo. Entonces, lo mejor sería que usted hiciera tal vez otra clase. Muy bien, lo voy a tomar muy en cuenta entonces. Y de todos modos, ustedes ya saben que está el grupo de dudas de física y ahí los puedo ayudar. Si en caso hay otra clase, con mucho gusto también yo los puedo ayudar, chicos. No sé si tenemos dudas o preguntas también con respecto a lo que estamos viendo ahorita. Señor, perdone la interrupción. Recordarles también que pueden revisar esta clase ya a partir del día de mañana en el canal de YouTube. Ahí
quedan grabadas las clases. Preuniversitario Galileo TV, se llama el canal de YouTube, ahí va a estar esta clase. Ok. Si no hay dudas, si no hay preguntas, les agradezco mucho por la atención prestada. Espero que haya resuelto algunas dudas. Esto les va a servir mucho para la tercera parte de la hoja de trabajo que está en la plataforma. Y espero poder haberlos ayudado también con algunas cuestiones ahí de su trabajo para los que ya dominaban el tema. Entonces, sin más que agregar, deseo que les vaya bien el resto de la semana y que Dios los bendiga, jóvenes. Señor, Cuénteme. una pregunta. Mire, en el inciso D, Ajá. en el inciso A, la pregunta dice calcular la posición y velocidad de la esfera a los 3 segundos. ¿Cómo sería la fórmula para encontrar la posición? En este caso sería la fórmula de Y. Solo que en el tiempo usted tiene que sustituir 3 segundos. Ya. Ajá. Y gracias, señor. Vaya. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más dudas o preguntas, damos por finalizada la clase del día de hoy y espero verlos en una siguiente oportunidad. ¿De acuerdo?